Hoy tenemos sobre la mesa un tema que, bueno, ya nos concierne a todos, la inteligencia artificial. Pero vamos a analizarlo desde dos perspectivas que parecen opuestas y, sin embargo, están súper conectadas. Una tensión que creo que define perfectamente el momento en que vivimos. Totalmente. Partimos de un par de documentos de Miguel Quintero. Por un lado, sus notas sobre una presentación de Rebecca Huang en el AIM Summit, que nos da la visión de negocio. La parte de la presión, la urgencia. Y por otro, un artículo del propio Quintero que se mete de lleno con el cerebro. La idea es ver cómo dialogan estas dos realidades. O cómo chocan, más bien. Porque por un lado, tienes esta presión corporativa enorme por adoptar la IA. Y por el otro, un riesgo cognitivo muy real, muy personal, del que apenas empezamos a hablar. A ver, empecemos por ahí, por la presión corporativa. Las notas sobre la presentación de Huang pintan un panorama, híjole, casi de película de acción para las empresas. ¿A qué te refieres? Pues mira, para 2026, por un lado, enfrentan recortes de presupuesto generalizados. Ok, el escenario de siempre. Pero al mismo tiempo, se les exige duplicar o triplicar su producción. Y la IA se presenta como el único salvavidas posible. Claro, es la promesa de la hipereficiencia. Pero aquí viene el primer golpe de realidad. A pesar de esa urgencia, la adopción real de programas de IA en las empresas, fíjate, apenas llega al 15%. ¿Tan bajo? ¿Y por qué? La razón no es tecnológica. Las barreras como las describe Huang son muy humanas. Las organizaciones se sienten sobrepasadas con opciones. Demasiado ruido. Exacto. Están bajo la presión de anunciar algo aunque no estemos listos y, encima, los líderes tienen expectativas inalcanzables. O sea, todos sienten que deben subirse al tren, pero nadie sabe bien a qué estación va, o peor, cómo se maneja la locomotora. Justo. Pero espera, en esas mismas notas de negocio, casi al final, se cuela una advertencia del MIT que me dejó pensando. Dice que usar herramientas como ChatGPT puede reducir la creatividad y el pensamiento crítico. Ajá. ¿Cómo es que la solución para el negocio viene con una advertencia para nuestro cerebro? Ahí es donde se conectan los puntos. Justo ahí entra la segunda pieza. El artículo de Quintero. Él desmenuza precisamente ese estudio del MIT. Y los hallazgos son, por decirlo menos, inquietantes. A ver, cuéntame. Usaron electroencefalogramas para ver qué pasaba en el cerebro de la gente al escribir. El patrón fue clarísimo. A mayor uso de la IA para empezar a escribir, menor era la actividad en las redes neuronales asociadas con el pensamiento profundo. O sea, el cerebro se apaga. Se pone en modo de bajo consumo. Le llaman deuda cognitiva. Deuda cognitiva. Suena a que le pides un préstamo a la máquina para pensar. Y luego tienes que pagar intereses altísimos, exactamente. Es la idea de que cuanto más delegas una tarea mental, más te cuesta reconectar y tomar el control de tu propio pensamiento. Es un músculo que si no lo usas, se atrofia. ¡Qué fuerte! Y el estudio arroja un dato que lo ilustra de forma brutal. Le pidieron a los participantes que habían usado ChatGPT que recordaran o citaran partes del ensayo que acababan de generar. ¿Y qué pasó? El 83% falló. El 83 es altísimo. Sentían el texto como algo ajeno, porque su mente nunca se involucró en el proceso de crearlo. No hubo esfuerzo. No hubo esfuerzo, no hubo codificación en la memoria. Si no hay fricción mental, simplemente no hay aprendizaje. Es como si el texto nunca hubiera sido suyo, ¿no? En su cabeza. Pero si este es el caso, bueno, el panorama es totalmente desolador. ¿Usar estas herramientas nos condena a esta pereza cognitiva? Parecería, ¿verdad? Pero aquí viene el giro más interesante del estudio. Fíjate, hubo otro grupo. Personas que primero escribieron un borrador por su cuenta, con su propio esfuerzo. El camino difícil. Y después usaron la IA como un compañero de sparring para refinar, criticar o mejorar su texto. En ellos, la actividad cerebral fue mayor que la de quienes no usaron IA en absoluto. Orele, eso sí que es revelador. Entonces, no se trata de la herramienta en sí, sino de cuándo y cómo la usamos. Exactamente. Una cosa es usarla para evitar el trabajo y otra muy distinta es usarla para elevar el trabajo que ya hiciste. Esa es la conclusión central de Quintero. La solución no es la prohibición, es la conciencia. La IA debe ser un acompañante, no un sustituto. Propone usarla para desafiar nuestras ideas, para identificar sus propios sesgos.
usarla para pensar más, no menos. Justo. Y entonces aquí se cierra el círculo. Tenemos, por un lado, una necesidad empresarial casi desesperada por la eficiencia, La promesa de la IA. y por otro, este riesgo enorme de delegar nuestra capacidad de pensar si la usamos de forma pasiva. Y lo más paradójico, si volvemos a las notas de Juan, es que la lista de habilidades centrales para 2030, ¿Cuáles son? pensamiento creativo, resiliencia, pensamiento crítico. O sea, las mismas capacidades que un uso acrítico de la IA amenaza con erosionar. Exacto. Esas son las que se vuelven exponencialmente más valiosas. Nuestro valor diferencial estará precisamente en lo que la máquina no puede replicar. Crear con intención y pensar con profundidad. Una conclusión potente, sin duda. Nos deja reflexionando con la misma pregunta que Quintero plantea al final de su artículo y que creo que resume perfectamente nuestro análisis de hoy. ¿Cuál es? En una era donde delegar parece tan fácil, ¿qué significa realmente aprender?